A pesar de que esto es considerado como un delito federal y que amerita por lo menos 30 años de cárcel, pareciera que nuestra justicia, nuestras leyes son laxas al respecto de esta situación. Por ello, agradezco que nos reciba en esta tarde con Meganoticias TVC a Didier Ramírez. Él es periodista, pero también director editorial de Grupo T21, que le han dado seguimiento a este tipo de situaciones, específicamente lo que ocurre en las carreteras de nuestro país. Didier, buenas tardes. Hola Mitzi, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Y es que mira, tú llevas mucho más tiempo en análisis sobre este tipo de casos y otros tantos más. ¿A qué le pudieras atribuir la toma de casetas de grupos? Se ha dicho que ha sido en un aspecto social, en una exigencia de justicia en diversos casos, pero también pudiera ser un tema político y de presiones hacia el gobierno. Sí, finalmente las casetas de peaje de las autopistas pues son un gran, botín para ciertos grupos sociales, en el sentido de que representan una fuente de ingresos. Y así como en la nota previa lo manejaban en Culiacán, pues lo mismo pasa en otras entidades, en Jalisco, en Guerrero, en Oaxaca, que han sido tomadas por diferentes comunidades para recibir ingresos. Y como lo comentaba también su compañero reportero, pues no dejan recibir el peaje que considera esta autopista, pero ellos sí hacen o requieren aportaciones. Y aquí lo grave es que, por ejemplo, cuando tú pagas el peaje en una autopista, en una autopista federal o en una autopista estatal, o en este caso como una autopista privada, pues tú tienes un seguro, por ejemplo, ¿no? Por un accidente o por alguna situación. Al pagarles directamente a estas personas, pues no cuentas con ello, pero se convierte, como te decía, en un botín para ellos, en un ingreso, en el sentido de que lo van autorizando pues como una parte para fondear sus manifestaciones. Ahora, también hay la oportunidad, en muchos de los casos, o en casi todos los casos, es más, yo te diría que en todos los casos, está la oportunidad de tomar la ruta libre. Sin embargo, pues las rutas de peaje, pues te favorecen en temas de seguridad, trazos, tiempo, y es mucho más corto los recorridos. ¿Crees que esto se deba a una debilidad en el Estado de Derecho? Didier, ¿qué nos dices al respecto? Sí, sin duda. Creo que has dado también en el punto clave. Esta es una situación del Estado de Derecho. No solamente lo vemos en las autopistas, lo vemos en las vías férreas, por ejemplo, los bloqueos que hacen para las sociedades o las comunidades para exigir respuestas, afectando toda una cadena de valor y toda una cadena logística. En efecto, Mitzi, yo lo considero, como tú lo acabas de apuntar, es una forma de manifestación, pero también están atentando en contra del movimiento de mercancías, en donde en muchos de los casos, pues esas mercancías llevan un trayecto mucho más largo que donde se está manifestando esta situación, como el caso ahorita de Culiacán o de Sinaloa, sino que afectan a toda la red carretera o a toda la red de transporte, pero sí, es porque no se está aplicando el Estado de Derecho, y eso pues inhibe las inversiones, es un detonador para pensar en las inversiones en México, o en este caso, si ahorita en la imagen que veíamos, pues son bloqueos, o bueno, son solamente tomas de casetas y reciben ellos el dinero. En otros casos son bloqueos, y los operadores de los transportes o todos los que circulan por estas carreteras, las mercancías incluso, se quedan varadas días, horas, y esto es un costo para alguien y un costo finalmente para la población entera. Didier, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro Piñón. A propósito de esto que te preguntaba Mitzi Cordero sobre el Estado de Derecho, ¿se ha identificado quiénes son los grupos que controlan las casetas de peaje? Y si es que cuentan con protección, principalmente, pues quizá, ¿de qué gobiernos y en qué entidades? Pues mira, yo no me atrevería, porque no lo tenemos identificado. Lo que sí sabemos es que en muchos de los casos, y esto nos lo comentan incluso los mismos organismos representantes de transporte o de diferentes modos de transporte, lo que dicen es que no hay una entidad que quiera asumir el cargo o el costo político. En ocasiones
pues es a nivel estatal o a nivel federal. No hay quien quiera tomar este riesgo, ¿no? En 2018, y incluso ustedes también le dieron seguimiento a ese tema, en 2018 y 2019, al inicio de cada uno de los años, hubo bloqueos, por ejemplo, en las vías del ferrocarril, y esto fue durante muchos días, y no hubo una entidad que ni siquiera el Estado, en este caso fue en Michoacán, por ejemplo, también hubo algo en Jalisco, pero no hubo una entidad, en este caso el Estado, la entidad estatal, el gobierno estatal, o el federal que tuviera que tomar el control de esta situación. Sí se puede identificar que más que estén asociados a ciertos grupos políticos, pues más bien no se cuenta con la acción de estos grupos que deberían de estar a lo que están, ¿no? Es decir, a liberar las vías de comunicación, que también, como lo comentaban, es un delito federal, son vías de comunicación federal y deberían de estar libres. Así es, Didier. Dime una cosa, en el seguimiento que le has dado a lo largo de los años, ¿realmente ha habido consecuencias en contra de estos grupos? Es decir, ¿realmente han sido detenidos, realmente han purgado con años de cárcel, o es una situación que siempre pues pareciera que las autoridades ni quieren ni ven? Bien, exacto. Es decir, no ha habido un cargo en contra de estos grupos, y precisamente de eso parte el hecho de que hoy se tomen las casetas con una facilidad, con una tranquilidad, y en muchas de las ocasiones vemos las imágenes que están solamente la Policía Federal, pues, o bueno, en este caso ya la Gendarmería la Guardia Nacional, están pues alrededor solamente esperando, pero no actúan. Eso mismo motivado a que pues más grupos se manifiesten, y más grupos tomen casetas o tomen otro tipo de vías de comunicación federal, afectando pues a todos los que transitan por esa zona o transitamos, pero también, como lo comentaba hace un momento, afectando el movimiento de mercancías, el movimiento de personas, y con esto con un costo alto a la sociedad, ¿no? Oye, Didier Ramírez, la verdad es que quedan muchas preguntas en torno a este tema de las casetas, que si cuentan con protección, que si no, en fin, ¿tú crees que esto al final del día es rentable también para las autoridades? Para las autoridades federales, sí, estatales, que haya a lo mejor complicidad con estos grupos. Mira, yo más que la complicidad, yo diría la inacción, es decir, ni los veo ni los oigo. Recuerdo el caso de los maestros en Michoacán, y nadie quiso meter las manos, y al final, bueno, pues terminaron cediendo a las protestas, ¿no? A lo que solicitaban. Entonces, bueno, pues al ver esto como una ganancia, pues vas motivando el hecho de que tu manifestación sea escuchada, pero también por parte de las autoridades, pues lo vas dejando o lo vas haciendo mucho mayor, ¿no? Es decir, lo llevas a un nivel que a lo mejor era una protesta local, y pues al llevarlo a nivel nacional, al nivel federal, pues ya se convierte en un tema federal y ya no es mi responsabilidad. Yo creo que sí, en muchas de las ocasiones las autoridades locales no se quieren hacer responsables, y pues como es en este caso, por ejemplo, las autopistas son de jurisdicción federal, bueno, pues entonces le dejamos la responsabilidad a otra instancia, y así se van pasando esa responsabilidad, y bueno, pues es un no acabar, ¿no? Seguimos en esta dinámica, y toman ahora casetas en un lado, o por una presa toman en otro, o por los maestros. Ese es el tema, ¿no? Didier, te agradezco mucho estos minutos. Como lo decimos nosotros, se pasan la bolita entre una autoridad y otra, y este no es el único caso ni el único tema, Didier. Coincides conmigo, ya mencionabas el tema de los trenes, y en otros aspectos más, incluso el de la propia seguridad, como lo hemos visto en estos últimos días. Didier Ramírez, te agradecemos que hayas estado con nosotros a través de Mega Noticias TVC, que no sea la última vez. Muy buenas tardes. Claro, muchísimas gracias por la invitación.